Chuta que hay poca gente. Bueno, ahí vamos un par más. Ya. Buenos días. Partamos preguntando si hay alguna consulta o duda respecto a lo que tenemos hasta el minuto. Se supone que podían darse el lujo de ver un par de videos sobre demostraciones matemáticas que había subido. Si tienen alguna duda o consulta con eso, estoy abierto. Si no, empezamos con materia. Ya, asumo que no. Así que eso. Vamos a hablar un poquito sobre algoritmos. Ya. Supongamos que tengo un arreglo y el arreglo tiene valores enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero resolver es lo siguiente. Quiero encontrar dos índices, i, j, tal que si este es el arreglo A en la posición I más el arreglo J, A en la posición J, perdón, nos dé un valor entero particular C, que puede ser, no sé, 17. Eso no parece un 17. Eso parece un 17. Problema relativamente clásico. eh, Se pueden ver en muchos contextos cuando buscamos un par que nos dé ciertas características en un arreglo. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo ustedes resolverían ese problema? A ver, tengo un arreglo llamado A. Pero Ujú. no lo borré. No lo borro. Ah, qué demonios. Ya, ahí sí. Ustedes saben programar, ¿cierto? Así es. Ya. ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué ¿Podría hago? repetir la problemática? Es que no Tengo me un perdí un arreglo poco. y quiero ¿Mm? encontrar dos valores dentro del arreglo que me sumen algo. Estoy hablando en general. Si quiere hablar en particular, el arreglo es un arreglo de enteros y quiero que dos posiciones me suben 17. Quiero encontrar dichas posiciones. ¿Cómo resuelvo el problema? Habría que hacer podría ser con un doble ciclo for o while, Ya, para vamos. comodidad. Voy a escribir pseudocódigo, ¿ya? Entonces ¿Mm? tengo un for, voy a ocupar el índice i, y ¿desde dónde empiezo? Desde la posición cero. Desde la posición cero, somos informáticos, muy bien. ¿Y dónde termino? En N menú. N sí, menos uno, n menos uno. suponiendo que n es el tamaño del arreglo. Muy bien. Y usted me dijo que eran dos for. Entonces voy a poner un segundo for con J. ¿Y dónde empieza? Desde cero también. Desde cero. No. A Pero ver. es que es para la otra, eh, para ah, otro ciclo. Para la depende. otra.
claro, depende, porque yo no definí el problema de manera totalmente correcta. Mm, Porque dos posiciones pueden ser iguales o distintas. No dije que no podían ser iguales, así que sí, está bien de que empiece desde cero, ok. ¿Y dónde terminaría? N-1. En el menos uno. Tal cual como voy a terminar de escribir eso y después, Pablo, vamos a las optimizaciones. ¿Y después qué haría yo? Sería con un if de la suma de las posiciones, si es igual a cierto número. Ya, entonces, si AI más AJ es efectivamente igual al valor que estamos buscando, entonces lo que hago es return. O en realidad, en vez de return, vamos a ser más específicos. Voy a poner así y voy a hacer print i, j y break. O en realidad, en vez de break, porque el break puede romper solamente el primer for y quiero matar todo, return completo. Ya, eso es una forma de resolver el problema. Ahora, claro, como decía Paulo, y esto es interesante, es que nosotros podemos hacerlo de otra manera, que es que cuando nosotros estamos sumando, tenemos la posición cero con la cero. Luego tenemos la cero con la uno. Luego tenemos la cero con la 2 hasta acá, que tenemos la cero con la n-1. Y luego cuando empezamos en uno, esta es la posición I, esta es la J. ¿Sí? Cuando empezamos en uno, ¿será necesario volverlo a comparar con cero? Pero es que el problema planteaba las Fí- posiciones que te Fíjese, da cierto número. fíjese. Ah, Estamos no, no. No dos necesito. veces preguntando por cero y uno porque no importa el orden, porque la suma es conmutativa. Ya, pero en ese caso lo que hubiéramos tenido que hacer es reemplazar esto por y bastaba. Pero obviémoslo, no yo nunca les pedí que resolvieran el problema de manera óptima. Así que dejémoslo así. La gracia de esta asignatura es poder analizar este algoritmo. Analizarlo en el sentido de ver su comportamiento, los recursos ocupados, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos, esto es preliminar obviamente, antes de partir con una materia más matemática, más formal, esto es los tópicos que nos introducen. Entonces tenemos tres formas básicas de analizar un algoritmo. La primera es el peor, la segunda es el mejor y la tercera es el promedio. Entonces yo le pregunto, ¿cómo sería el uso de términos temporales? ¿Cuánto tiempo ocupo en el peor de los casos? Entonces seguramente lo que usted haría es tomar un computador, programar esto, probarlo en distintas cosas y el peor que resulte sería su opción, ¿no? ¿Cómo lo haría usted para saber cuál es el peor caso y cuánto se demora? Por tiempo de ejecución, ¿no? Tiempo de ejecución. Ya. El tiempo de ejecución es la forma tradicional que se ocupa para ver cómo se demora, pero en realidad el tiempo de ejecución puede ser poco, nos puede dar pocas luces en realidad. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo ejecuto este algoritmo en mi computador, que es un i5,
y luego alguien en, no sé, Timbuktu lo prueba con un Celeron. No son comparables, porque el Celeron claramente trabaja más lento. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es medirlo por unidad de tiempo, siendo la unidad de tiempo un paso. Vamos a ser más específicos. El ciclo for, cuando se ingresa a memoria, ¿cuántos pasos demora decir o programar un ciclo for que el intérprete diga, desde aquí en adelante vamos a hacer un for? Probablemente es un tiempo del procesador que no tenemos idea cuál es, pero lo vamos a llamar C1. Ahora, si pasar por la línea 1, esta es la línea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El 4 es lo más horrible que he visto en mi vida. Bueno, algo mejor. Si C1 es lo que se demora en el procesador por pasar una vez por la línea 1, mi pregunta es, ¿cuántas veces pasa por la línea 1 en el peor de los casos? Para eso primero tenemos que pensar cuál es el peor caso. ¿Cuál sería el peor caso? Que la recorra ¿Cuán- todo. ¿Cuándo se demoraría más este algoritmo? Que Suponiendo lo que el tamaño es recorra, estático. que lo recorra N veces. No, no, sí, sí, pero identifiquemos primero el peor caso. El peor caso. Estoy buscando. Sebastián dice que cuando el número solicitado, o sea, las posiciones solicitadas están al final. A ver, hay que ser un poco más exactos, pero estaba relativamente bien. Que es que cuando estamos buscando en un arreglo, en una matriz, un par de datos. Sería el peor caso en dos ocasiones. A ver, no, tiene razón. El peor caso es que, no sé, las dos posiciones IJ sea igual a n-1. Ese es el peor caso. Porque si las dos posiciones son ambas 0, 0, básicamente paramos al tiro. Uno podría argumentar, no, profe, sabe que el peor caso es cuando no lo encontramos. Casi, porque si no lo encontramos, entonces nunca vamos a ejecutar estas dos instrucciones de acá adentro. Así que sí. ¿Se entiende? Si pregunto, ¿se entiende? Hay dos respuestas, sí o no, no hay nada más. Po. ¿Se entiende o no se entiende? Perdón, profe, sí. Se Sí, entiende. profe. Sí, sí, ya, ok. Entonces, como el peor caso, ya, a ver, alguien no entendió, perfecto. Supongamos que tenemos un arreglo, vamos a poner un ejemplo, de tamaño 3, y tenemos 1, 2 y 4. Entonces, supongamos yo que lo que quiero sumar es 3. Si lo que quiero sumar es 3, obviamente las posiciones que me sirven son la posición 0 y la posición 1. ¿Por qué la J la escribí al revés? ¿Cierto? Entonces, si necesito la posición 0 y 1, eh, las- lo que hago para recorrer en el doble for es que en el primer recorrido del for externo y el segundo del for interno, yo encontré el valor que necesitaba y termino. Entonces, claramente ese no es el peor caso porque no recorrí todo. El peor caso sería, para este ejemplo en particular, que yo busque la suma de 8. Porque si busco la suma de 8, las posiciones que necesito es la 2, 2. Voy a ser más específico. Y ahí lo que tendría que hacer es
recorrer 3 veces el externo y 3 veces el interno. Sería el peor caso, porque me demoro más. ¿Ahí se entiende más? Tengo que hacer todas las Sí, profe. comparaciones. ¿Sí? ¿Sí, Santiago? ¿Está? Ya, perfecto. Ya. Entonces, vamos a ello. Entonces, supongamos, nuevamente, vamos ahí. Estamos en el peor caso. ¿Cuántas veces en el peor caso se ejecuta la línea 1, la instrucción de la línea 1? ¿Cuántas veces se ejecutaría? N-1 veces. Sería, ¿no? En el peor de los casos. Casi. Se ejecuta N n N veces, veces. porque es desde 0 hasta n-1, incluyendo el 0. Ujú. Bueno, ok. Entonces, como es de 0 a n-1, por ejemplo, supongamos que n sea 3. Entonces, se ejecuta una vez para 0, una vez para 1, una vez para 2. Ahí 2 es n-1. Fíjense, ¿cuántas tenemos? Contemos. 1, 2, 3. ¿Ya? Ujú. Entonces, claro, cuando incluimos el 0, entonces no es n-1, es n. Ya, perfecto, eso es cierto. Ahora, la segunda instrucción sigue siendo un for, así que también se va a demorar C1, que no tengo idea cuánto es C1, pero es el tiempo que se demora el procesador, sea cual sea su procesador, en ejecutar una línea for. Entonces, ¿cuántas veces se ejecuta esta segunda línea en el peor caso? N por N, ¿o no? Sí, sí, es n por n. ¿Hay alguien que no entienda por qué es n por n? Por sí sola se ejecuta n, pero como está dentro de otro ciclo, se ejecuta las n veces del segundo ciclo, del primer ciclo, perdón. Luego tenemos un if, que el if, supongamos que se demora una constante que vamos a llamar C2, que no tengo idea cuál es, pero la vamos a llamar C2. ¿Cuántas veces se ejecuta el if? Una vez. En el peor de los casos, N por N-1. Ninguna de las dos es correcta. N por N. N por Sí. n, efectivamente. Sí. Sí, porque si, a ver, n por n, n por n. A ver, déjenme pensar un segundo. Da para cero se ejecuta. Cometimos un pequeño error, ¿ah? Antes. Este está correcto, es n por n. Este es el que no está correcto, este es n más 1. Ya les voy a decir por qué, tranquilos. Lo que pasa es que el ciclo for, cuando i vale 0, supongamos que n es igual a 3, de nuevo, para el mismo ejemplo. I vale 0. Entonces, pasa. I vale 1. Pasa. I vale 2. Pasa. I vale 3. Corta. Es un ciclo while escondido. Entonces, 1, 2, 3, 4 veces tuve que ejecutar la línea for y en la cuarta me salí. Mm. Entonces, dado eso, tenemos que ver cuál sería en el peor caso que nos dimos, cuántas veces se ejecuta, si efectivamente n o n más 1. En el caso de que estábamos hablando, que era lo encontramos en el segundo ciclo for, el primero entonces, se ejecuta para 1, para 0, para 1, para 2, supongamos en el caso de 3,
pero no se alcanza a ejecutar para 3 porque lo encontramos al final. Así que sería efectivamente n. Pero en este sería n por n más 1 por n. Porque aquí, en este segundo, en este de acá, cuando i vale 0, j lo prueba para j. Ay, ¿por qué estoy tan torpe para escribir una j? J se ejecuta para 0, j para 1, j para 2, estamos hablando de n igual 3, y j para 3 lo corta y luego salta y trata de cambiar a 1. Entonces ahí en realidad voy a ser más específico, ¿ah? Se ejecuta n menos una veces n más 1 más n, porque la última vez no alcanza a ejecutar el peor, el caso en que me morí. Cuando i vale 3, en este caso, en el caso de 3, ejecuto este, pero este no lo alcanzo a ver. Porque para, cuando i vale 3, perdón, cuando i vale 2. Cuando i vale 2, cuando llego a la posición 2, 2, es el if se ejecuta y hago el return, por lo tanto no alcanzo a ejecutar la última comprobación del for cuando yo termine. Estamos hablando muy en detalle, obviamente, pero así es el análisis preliminar. Ya. Entonces, efectivamente es así. Este se ejecuta efectivamente n por n, porque solamente se ejecuta en los correctos. Y ahora, ¿cuántas veces se ejecuta este? Supongamos que un print se demora un tiempo que vamos a llamar C3. ¿Cuántas veces se ejecuta? Uno. Una vez, exactamente. ¿Hay alguien que no entienda por qué se ejecuta una vez? No, todos entienden. Por lo tanto, ¿cuántas veces se demora el return? Que vamos a suponer que se toma un C4. ¿Por qué escribo tan mal el 4? El 4 también se ejecuta una también. Una porque el if es correcto en una sola vez. Así que, vamos a ver, el tiempo del peor caso, suponiendo que la entrada es de tamaño n, sería C1 por n más C1 por n menos 1 por n más 1, y todo esto más n más C2 por n cuadrado más C3 más C4. Entonces, en términos temporales, eso es lo que demora. Ahora, podría argumentar perfectamente que el peor de los casos no es en realidad cuando lo encontrábamos al final. También podríamos argumentar que el peor de los casos es que nosotros nunca lo encontremos. Recorremos todo y nunca lo encontramos. En ese caso, ¿cuántas veces se ejecuta el primero? Sí, ahí no entraría el if. Pero vamos a ver, vamos a comparar, a ver realmente cuál es el peor. ¿Cuántas veces se ejecuta el primero? Obviamente nosotros habíamos dicho que se demora C1. Estamos hablando del peor caso, o sea que nunca lo encuentra. Efectivamente, n más 1 veces. N veces para entrar y una vez para salir. ¿Cuántas veces se ejecuta? Ese no está tan fácil, ¿cierto? ¿Cuántas veces se ejecutaría el segundo for?
Pensemos un poquito. Como es siempre incorrecto, entonces efectivamente se ejecuta n más un vez. Pero cuando entra, y de las n más un veces que el for de arriba tuvo que ejecutarse, solo entra n veces. Así que sería n por n más 1. ¿Cuántas veces se ejecuta esta instrucción? El if. 0. Ah, falso. Porque no es que se ejecute 0, porque el if se ejecuta. Lo que pasa es que nos dice incorrecto. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver solamente las veces que entramos correctamente. Y como las veces que entramos correctamente es n, a entonces este se ejecuta n por n. ¿Cuántas veces se ejecuta el print? Ahí 0. Ahí 0, muy bien, porque nunca entra el if. ¿Y cuántas veces se ejecuta el return? Lo mismo. Lo mismo, 0. Entonces, este sería C1 por n más 1 más C2 por n por n más 1. Más, no, C1. Más C2 por n cuadrado. Ay, ¿por qué es que ando tan torpe con los números? N cuadrado. Entonces, ¿cuál de estos dos es peor? Yo creo que este, ¿ah? Porque fíjese que aquí tenemos n menos 1. Acá me falta un paréntesis. Y aquí tenemos n multiplicando al n más 1. Así que probablemente ese. Pero probablemente, porque depende de cuánto demore en particular C3 y C4. Porque C3 y C4 está aquí y no está acá. Eh, ahora, vamos a hacer algo de lo que nos había mencionado Paulo. Paulo nos dijo que en realidad poco sentido tenía empezar en 0. ¿Por qué? Porque cuando comparamos 0 con 1, después no tenemos que comparar 1 con 0, porque estamos repitiendo. ¿Para qué? Entonces, lo que podemos hacer es empezar en la posición iésima. Porque así comparamos 0 con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n-1. Luego 1, y 1 no lo volvemos a comparar con 0 porque ya lo habíamos comparado, y de 1 lo comparamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta n-1. Cuando partimos en 2, no comparamos 2 con 0 y 2 con 1 porque ya están comparados, y partimos desde 2 en adelante, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a corrernos un poquito. Voy a tomar el caso más simple del peor, solamente porque va a quedar menos escrito en pantalla. Voy a tomar el caso de acá abajo, que es más chiquitito y es más fácil de analizar. Entonces corramos esto. ¿Por qué no tomé el paréntesis? ¿Qué fome? Ahí. Y ahora tomemos ese peor caso, donde nunca encontramos la solución, pero analicémoslo para esta optimización que nosotros hicimos. Entonces, pregunta. ¿Cuántas veces se ejecuta en esta optimización que hicimos la instrucción 1? Suponiendo el peor caso, nunca encontramos la solución. ¿Se aburrieron un poquito de participar? Bueno, vamos a hacer esta parte más rápida porque en realidad esta ya la habíamos resuelto, porque no hemos cambiado nada hasta el minuto. Este es n más 1. N veces cuando entro más 1,
que corroboró que sale. Y aquí viene una parte interesante. ¿Cuántas veces se ejecuta esta instrucción? La mitad de veces, ¿no? Hmm. Mm, Sí, pero eso es como saltarse algunos pasos. En realidad, lo que pasa es que adentro, el for externo entra n veces y el for interno se ejecuta desde la posición iésima hasta n-1. Entonces, la forma correcta de escribirlo es la sumatoria desde i igual, en este caso es desde i igual 0 hasta n-1, desde n menos i menos 1 menos i. Claro, porque n-1, n-2, n-3 hasta 0. Sí, efectivamente, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero. No, no es exactamente lo que yo quiero. Voy a escribirlo de una manera más simplista. Desde i igual 1 hasta n de i. La primera vez se ejecuta n veces, la segunda vez es n-1, n-2 hasta 1. Sí, eso es lo que quiero. Más 1, porque tengo que corroborar cuando muere. Cuando muere, y cuando muere, muere todas las veces. Ah, no, no es necesario ponerlo ahí, lo puedo poner acá arriba. N más 1, porque todas las veces... Ah, a ver, no, espérate. Entra todas las veces y todas las veces se ejecuta i más 1. Ahí sí. Porque se ejecutan las i veces que tienen que entrar más la corroboración del error. Entonces, ¿cuántas veces se ejecuta el if? Spoiler, se ejecuta eso. ¿Por qué le quito el 1? Porque el 1 es la corroboración de que el for falló. Obviamente, nuevamente, el print y el return se ejecutan 0 veces. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguien que no entienda eso? Yo no lo entendí bien. Fíjese, supongamos que entramos con i igual 0. J se va a ejecutar desde 0 hasta n-1. Luego así que tenemos n-1 más la corroboración final, que se murió. Entonces, la primera vez, la ejecución de la instrucción número 2 es n. Luego, cuando i vale 1, yo ejecuto desde j igual 1 hasta n. Es n-1 y n es la corroboración de que me equivoqué. Entonces, fíjese bien que aquí lo que hago es desde 1 hasta n, entonces este es n-1, porque el primero me lo salté. Cuando i vale 2, empiezo desde j igual 2 hasta n, n-2, hasta que llego a 1. Entonces, lo que hago es sumarlos. Los sumo, los sumo, los sumo, y quedo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n. De hecho, este como parte en 0, perdón, este es n más 1, este es n y este es n menos 1. Porque si parto en 0 y llego a n, es 0, 1, 2, 3 hasta n, esto es n más 1. Entonces esto llega, la sumatoria llega hasta n más 1. Y esto de acá es la suma de Gauss, que está en los videos que yo les recomendé que vieran.
pero en todo caso no tenían para qué verlos porque esto es materia de álgebra o cálculo. Y la suma de Gauss es básicamente n cuadrado medio sería en este caso. Ahí se entiende un poco más, porque ejecuto 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el completo. Sí se entendió, gracias. Ya, muy bien, gracias. Entonces vamos a ver si alcanzamos el tiempo de la opción supuestamente optimizada del peor caso, cuando la entrada es n, es C1 por n más 1 más C1 por esta sumatoria, que esta sumatoria, vamos a Wikipedia y vemos cuánto vale, y vale n por n más 1, no, falso. N más 1 por n más 2 medios, más esto que está acá, que sería C2 por, ahora, n menos n por n más 1 medios. Y ese sería el caso de la optimización. Fíjese que la diferencia es que hay una mitad y aquí no hay nada. Entonces, hicimos alguna optimización por ahí. Y terminaremos la clase de hoy con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los dos es mejor? El óptimo. ¿Ya? ¿Hay alguien que opine lo mismo o diferente? ¿Cómo va la opinión acá? ¿Cuál de los dos es mejor? Depende de n. Depende de n. No. Independiente del n, siempre uno va a ser mejor. Siempre va a haber una diferencia. Independiente del n. En general, cuando este de acá se va a demorar la mitad que este de acá. En general. Pero la respuesta de cuál es mejor es ninguno. Los dos son iguales. Pero, profe, usted dijo que este de acá arriba se demora más o menos la mitad de este de acá abajo. ¿Cómo van a ser iguales? En términos de lo que se denomina comportamiento asintótico, son iguales. Y eso lo vamos a ver la clase siguiente. Nos queda poquito más de un minuto. Si me pueden hacer el favor de ponerme presente en el chat para que yo pueda hacer el registro. Por favor. Muchas gracias. Entonces, nosotros nuestra próxima clase la tenemos el día miércoles a las 11:10 y vamos a ver por qué son iguales. Si quiere, le recomiendo que vea el primer video sobre comportamiento sintótico, los dos primeros videos. No es completamente necesario para la próxima clase porque íbamos a hacer la introducción en realidad. Y eso. Así que les vaya muy bien, junten dudas para el miércoles y vamos a ver el miércoles por qué efectivamente estos dos son iguales. Que estén muy bien, nos vemos. Cuídense. Chao. Chao, profe.